Un saludo a nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Y el día de hoy con mi hermano Pablito, que habitualmente él se encuentra en la sala de sonido, y hoy día me está acompañando para poder compartir juntos este pasaje del Evangelio de Mateo. ¿Cómo estás, Pablito? Bien, muy bien, gracias al Señor. Agradecido a Dios por tener la oportunidad el día de hoy de poder compartir junto a usted este estudio. Así es. Bueno, Pablito, le mandamos un saludo también a nuestro hermano Andrés, que se encuentra un poco delicado de salud, y Dios mediante ya la próxima semana nos estará acompañando. Bueno, la porción que tenemos el día de hoy, Pablito, está en el capítulo 26 de Mateo. Ya hemos avanzado bastante y nos vamos a centrar en el capítulo 26, versículos 20 al 30. Si tú quieres darle lectura. Ok, entonces Mateo capítulo 26 del versículo 20 al 30 dice lo siguiente. Cuando llegó la noche, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y cada uno comenzó a preguntarle: ¿soy yo, Señor? Él les respondió: el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino, como está escrito acerca de él, pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría no haber nacido. Entonces Judas, el que lo iba a traicionar, le preguntó: ¿soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Luego de cantar el himno, fueron al monte de los olivos. Así. Bueno, aquí ya nos encontramos en la última etapa de estos 3 años intensos de la vida pública de Jesús. Y en la última etapa, además de esa última semana que el Señor vive en la ciudad de Jerusalén. Y bueno, largamente hemos relatado los eventos que se suceden a partir de la entrada triunfal, o lo que se llama la entrada triunfal, y posteriormente todos los encuentros nada amables con la gran mayoría de las posturas religiosas, incluso las esotéricas de este grupo de los herodianos, todos de alguna manera confabulados con un mismo fin, aunque eran todos enemigos entre sí, o por lo menos no se llevaban bien. Pero a la hora de oponerse a Jesús, aunaron fuerzas, como se dice, y de esa manera ellos trataron en todo momento de hacerlo caer en algún tipo de contradicción, ya sea desde el punto de vista legal, social, ¿no es cierto?, a través del tema de los impuestos. En fin, todo esto que se desarrolló y que finalmente va a derivar en lo que por supuesto es el tema de la crucifixión de Jesús, pero todo esto previo está también desarrollándose a nivel de los discípulos, quienes están, por un lado, ¿no es cierto?, recibiendo mucha información por parte de Jesús. Por otro lado, esa información no la están alcanzando a procesar. Y por supuesto ellos también tienen sus propias ambiciones de todo este tema del reino que han escuchado tanto, y muchas veces, como se dice, ¿no es cierto?, uno escucha lo que quiere escuchar, y a veces nos dicen muchas veces y nos advierten cosas y nosotros las soslayamos, pero queremos y ponemos atención a aquellas cosas que solamente queremos escuchar, y ellos probablemente oían desde el punto de vista biológico, si se quiere, lo que Jesús decía, pero no lo procesaban porque no entraba dentro de sus propias aspiraciones. Claro, las expectativas mesiánicas que ellos tenían acerca del reino también eran súper elevadas, y también ellos las querían palpar, las querían ver muy cerca. Recordemos también como, la escena en la cual algunos de sus discípulos, 2 en particular, le preguntan, le dice: Señor, permite que en el reino nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Estos eran Jacobo y Juan.
hijos de Zebedeo, y se ve ahí también de alguna forma lo que ellos creían, lo que ellos esperaban de este reino mesiánico que venía a instaurar el Señor Jesús. Entonces, claro, es totalmente contradictorio lo que el Señor Jesús, lo que va a ocurrirle al Señor Jesús luego de esta cena en adelante hasta su muerte. Y eso obviamente impacta la vida de los discípulos. Claro, recordar, ¿no es cierto?, que los discípulos, bueno, han habido muchas veces opiniones al respecto, nada muy serio, pero por ciertas cosas que aparecen en la Escritura se tiende a decir que o eran muy pobres o eran de muchos recursos, y la verdad que yo creo que ninguna de las dos apunta a eso. Pero el tema era que era gente sumamente común y de repente se ven involucrados con un rey y con un reino venidero y partícipes ellos en primer lugar de esto. Importante eso porque obviamente lo que va a suceder ahora en esta noche, en esta cena, recordemos que la cena que ellos van a celebrar es la cena de la Pascua, celebración que tiene que ver con la ordenanza judía, y el día de hoy podríamos decir solamente la tradición judía, ¿no es cierto? Porque aquí estamos asistiendo a la última Pascua, por así decir, desde el punto de vista de la ley, e iniciando lo que sería la Pascua o el paso a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando llegó la noche, este punto es el hecho de que la cena se comía. Para nosotros el concepto noche puede ser partiendo de las 9 para adelante, ¿no es cierto? Pero la noche para ellos comenzaba desde las 6 de la tarde, 6:01 ya empezaba. Entonces estamos hablando de ese rango de tiempo en este momento. Y dice que Jesús se recostó, ¿no es cierto?, o se sentó, pero en realidad la palabra ahí original es la palabra anekeima, que significa reclinarse, y era una forma que habitualmente se asumía al momento de comer en esta zona del planeta hasta el día de hoy. Uno cuando ve comer personas digamos de tradición judía, hoy día claro, ellos principalmente se sientan en una mesa, pero existe también esto de sentarse a comer o recostarse a comer en una mesa más bien bajita, casi como lo que nosotros conocemos como la mesa de centro, ¿ya? En un living. Pero el tema es que Jesús se reclina y Mateo en general no da muchos detalles. Quizás si nosotros pudiésemos ir al pasaje paralelo, Pablito, en Lucas 22, 14 al 18, nos va a poder entregar un poco más de detalles. Dice Lucas 22 del 14 al 18: Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles se sentaron con él. Entonces les dijo: ¿Cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Y Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Ahí nos entrega un poco más de detalle. No nos olvidemos que nuestra traducción española es una traducción obviamente de personas, hermanos con otra cultura. Utilizan la palabra sentó, pero vuelvo a insistir, es la palabra, ¿no es cierto?, anakeimai, eso es, que significa recostarse, entre paréntesis. Esto es lo que hace ya inmediatamente inadmisible tomar como referencia el cuadro pintado por Leonardo da Vinci acerca de la famosa Última Cena, que da lugar a toda esta historia del Código Da Vinci. Conspirativas. Claro, ¿no es cierto? Porque ya de partida nosotros nos encontramos con un elemento cultural absolutamente distinto. Entonces Jesús está ahí y un poco vamos a hablar o reconocer algunos elementos de esta cena que seguía un protocolo, si pudiéramos llamarlo, bastante estricto en el sentido del número de copas esta copa a la que está luciendo ilusión, y lo que leía Pablito, ¿no es cierto?, es principalmente la copa inicial de inauguración, que se llamaba, que normalmente era una copa de vino mezclado con agua, que daba como inicio al banquete, ¿ya? También en este banquete
se servían distintos tipos de verduras y sobre todo lo que ellos llamaban las hierbas amargas, que representaba... Todo esto está haciendo alusión a lo que está descrito en el libro del Éxodo, ¿no es cierto? Y cada uno de estos elementos de la cena, comestible, ¿no es cierto?, y bebestible, tienen un sentido de recordatorio, o sea, la amargura, el sufrimiento, y así, bueno, cada uno de los aspectos que hasta el día de hoy, dicho sea paso, los judíos, no solamente los ortodoxos, sino que los judíos en general, como un concepto nacionalista, ellos celebran, ¿ya? Pero ciertamente esta tradición Jesús la cumple, porque él no vino a borrar la ley, sino que vino a cumplir la ley. Pero se encuentra en este momento diciendo, ¿no es cierto?, en el versículo 21, 20 dice: cuando llegó la noche, entendemos la noche de las 6 de la tarde en adelante, se recostó con los 12. ¿Ya? Ahí están los 12. Dice el versículo 21, y mientras comían, es decir, ya inauguró la cena, Lucas nos dice que levanta la copa, esta copa inaugural, ¿no es cierto? Y ya la cena ha comenzado, y en un momento determinado de la cena, ya estaban comiendo, Jesús se manda una declaración de proporciones, ¿no es cierto? Dice, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Cómo nos podríamos imaginar eso, Pablito? Realmente es súper difícil, entendiendo el contexto que mencionaba usted. O sea, están en una celebración que año a año la habían cumplido a cabalidad. Seguramente esta era la tercera Pascua que celebraban juntos, aproximadamente. Entonces era algo que ellos estaban acostumbrados. Sin embargo, esta declaración del Señor debiese haberlo descolocado de alguna forma. Claro que sí. Y eso también vemos como sigue que produce una reacción para ellos, evidentemente de asombro, pero también dice en el versículo 22 que se pusieron tristes. Y cada uno comenzó a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Esa es la famosa frase. La famosa frase, veces nos reímos. Claro. ¿Seré yo, Señor? Exactamente. Pero eso es lo que produce en ellos. O sea, el hecho de entregarle a cada uno de ellos le producía tristeza, le producía un poco de confrontación, y en la sinceridad de alguna forma ellos le preguntan: ¿seré yo, Señor? De alguna forma no conociendo, no reconociendo en sí el deseo de entregarle, de traicionarle. Sí, esto también nos habla un poco, entre líneas, del hecho de que ya han transcurrido 3 años, como decías tú, probablemente la tercera Pascua, que comieron juntos, y nos damos cuenta de que el asombro, junto con el entristecerse y los sentimientos encontrados, yo creo que se les acabó hasta el apetito probablemente, y ellos al comenzar a preguntarse, y de alguna manera incluso incluirse probablemente en eso, sin saberlo, nos habla también de la forma en cómo Judas pudo de alguna manera infiltrarse dentro de los 12 y no ser nunca descubierto. O sea, nadie dijo: este tiene como pinta de que... No, claro. sé, no. Nunca hubo sospecha alguna. Nunca hubo sospecha. Esa es la palabra, ¿no es cierto? No vamos a juzgar nosotros a Judas propiamente tal, y lo que sí sabemos, ¿no es cierto?, que él, por lo que los mismos evangelios nos muestran, es que él tenía una conducta de ladrón ya declarada y oculta, por supuesto, y nos dice el evangelio. Por lo tanto, eso nos revela su corazón. O sea, no es que él de repente se puso así, sino que efectivamente su ambición económica, y ahí es cuando vemos que en el versículo 14, este capítulo 26, él hace un trato por dinero, ¿no es cierto? Por lo tanto, el móvil de Judas era siempre el dinero. El dinero, era un hombre ambicioso, ¿no es cierto?, materialista, y que ciertamente y es probable, y esto es una cosa muy diríamos nosotros especulativa, pero con un cierto grado de posibilidad, ¿no es cierto?, el hecho de que él se consideraba, él venía de una zona que se llama en Israel todavía Cariot, que vive Judas de Iscariote, ¿no es cierto? Y esa zona, Cariot, a diferencia de Jerusalén, que era un centro religioso, a diferencia de la Galilea, que era un lugar agrícola principalmente y de pesca,
esta zona de Cariot era una zona que se caracterizaba por la educación de sus habitantes. Era una zona muy pequeña, pero que los habitantes eran muy educados, existía una escuela, entonces había... Y se piensa que Judas era una persona con un nivel de educación mucho mayor que los otros discípulos, y que de alguna manera logró procesar las cosas que Jesús decía, y se fue, entre comillas, aparte de su corazón torcido ya, pero estamos hablando en el plano humano, se fue desilusionando y nunca escuchó lo que él quería escuchar de Jesús, ¿no es cierto? Y por lo tanto eso de alguna manera, sumado a su corazón avaro, traicionero y malo de por sí, ¿no es cierto?, lo lleva a ya desistir de esto y entonces entregar a Jesús por lo que era su motivación principal, que era el dinero. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta acá que esto a los discípulos les causó sorpresa, porque ellos no dicen nunca que se dieron cuenta de que era Judas, ni siquiera en este momento, claro. Ni siquiera en este momento que era cúlmine. Sí, pues de hecho sale, el otro evangelio relata que él sale, exactamente, ve a hacer lo que tienes que hacer, le dice, y ninguno de ellos sospecha, claro, que era el contexto en el cual el Señor Jesús estaba diciendo eso, era lo que anteriormente había pronunciado, que era la traición. Exacto. Entonces, y bueno, el mismo Señor Jesús después dice, cuando ellos le preguntan, ¿soy yo, Señor? Y no sospecha de manera alguna en la persona de Judas, dice, ellos le preguntan, o él responde en rigor, dice, él le respondió, versículo 23, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. Y ahí quedó mucho más abierta la cosa. O sea, le dijo uno de los dos, se me va a entregar, pero era costumbre en aquel entonces que las personas de confianza comían en el mismo plato entre ellos. Entonces, al decir esto y no levantar sospecha, da a entender que todos evidentemente comían del mismo plato. Entonces, nuevamente vuelve a la generalidad, más allá de ir a apuntar nuevamente a una persona, él vuelve a repetir lo mismo básicamente con esa acción. El que mete la mano conmigo en el plato, o sea, cualquiera de ustedes me puede traicionar. Y en rigor fue así. Todos le traicionaron. Judas fue quien le entregó, pero a la larga todos le traicionaron. Exacto. Ese es un punto muy importante, Pablito, porque efectivamente lo que significa esto es que no fue Judas solo el que untaba en el plato con él, que es la palabra que también usó en nuestro evangelio. Y esto es, bueno, no solamente en la cultura judía, en toda cultura. Usted está, por ejemplo, claro, está usted, por ejemplo, no sé, va a un matrimonio y normalmente la esposa, normalmente, ¿ya?, que es el caso mío, la esposa come menos que el esposo, ¿no es cierto? Y si la esposa, ¿no es cierto?, se deja la mitad de la carne, uno pesca muy disimuladamente y le saca el pedazo o cambia el plato o hace alguna cuestión, pero no lo va a hacer con quien tiene al frente y no lo conoce o no lo ubica, lo va a hacer a ese nivel de confianza, ¿ya? Entonces, esto nos habla de que cuando Jesús dice, uno de vosotros me va a entregar, esa palabra entregar es muy importante porque hace alusión justamente a lo que tú dices, que todos lo traicionaron finalmente, pero uno lo entregó, ¿ya? Entonces, todos de alguna manera fueron culpables de alta traición, ¿ya? Después tenemos la situación de Pedro, lo que lo niega y todo aquello, pero Judas fue el agente que lo entregó. Algunos autores piensan también que obviamente Judas, al ausentarse, ¿no es cierto?, los discípulos pueden haber pensado que fue a buscar más comida, más vino, algo en particular, pero nunca se imaginaron que era él quien los iba a entregar. Solo Judas recibió esa orden, por así decirlo, lo que vas a hacer a lo pronto, ¿no es cierto? Y va, y entonces ya va a revelarles el lugar donde ellos iban a pasar la noche, ¿ya? Que no era el mismo lugar donde ellos habían celebrado la cena. No olvidemos que el lugar donde estaban celebrando la cena era un lugar prestado, ¿ya? El famoso hombre con el cántaro de agua y que lo siguieron y todo lo que vimos en los capítulos anteriores. Por lo tanto, efectivamente aquí tenemos nosotros una situación que nos va de alguna manera a llevar a tener la claridad y el cuidado de que en toda iglesia, y llevándolo ya al plano nuestro, vamos a tener, como el mismo Señor Jesucristo dice, ¿no es cierto?, lobos con piel de oveja y todas estas cosas. O sea, es una realidad
que se da en todos los estamentos, incluso las familias probablemente, pero que en la iglesia, ¿no es cierto?, tiene una connotación, diría yo, aún mayor, ¿ya? Judas fue un traidor, pero no solamente un traidor a los apóstoles, a la causa, al propósito, sino que por sobre todas las cosas un hombre que negó a Jesús desde el punto de vista de que no consideró a Jesús como quien era. Los otros tampoco lo hicieron, pero en la soberanía Dios lo tomó como el agente que debía, en definitiva, ejecutar algo que ya estaba, fíjate, ya escrito. Cuando nosotros leemos el Salmo 41:9, que es uno de los salmos más increíbles. Salmo 41:9 dice: aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, me ha traicionado. ¿No es cierto? Entonces dice en Juan capítulo 13, versículo 18. Juan 13, 18 dice lo siguiente: no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, pero es para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí el talón. El talón o el calcañar, que dice la otra versión. Entonces, bueno, tenemos acá la palabra entregar, que es la palabra clave, ¿no es cierto? Porque como dijimos, todos escaparon, todos huyeron, pero uno lo entregó, y ese uno lo conocía el Señor. Y a él, en su omnisciencia, Jesús se dirige, ¿no es cierto?, y le confronta y le dice que vaya y haga lo que tiene que hacer. ¿Ya? Bueno, seguimos después con el versículo 24. Versículo 24. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino como está escrito acerca de él. Pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría no haber nacido. Así es. Fíjense ustedes. Estas son las cosas que a uno realmente le ponen los pelos de punta, porque vemos acá cómo el Señor conoce todo, y Él está diciendo algo mejor le hubiera a ese hombre no haber nacido, ¿no es cierto? Nosotros entendemos la soberanía de Dios y entendemos que Judas nació porque Dios quiso que naciera. Pero por otro lado también tenemos la obra y el plan de Dios que toma lo que Él mismo ha permitido y ha creado, ¿no es cierto?, y lo usa para sus propósitos. Esto nos ha traído muchas veces la dificultad, más bien de responder a personas que toman esto y dicen, bueno, y de alguna manera quieren colocar un cierto manto de inocencia sobre Judas por causa de lo que acabo de decir anteriormente. Sin embargo, no es así. O sea, realmente Judas era malvado, pero era malvado como lo eran todos los demás o cualquiera de nosotros. Él por soberanía de Dios hizo lo que tenía que hacer, y eso, ¿no es cierto?, aunque era parte del plan de Dios e incluso está citado en los Salmos, no lo exime de su culpabilidad, ¿ya? No lo exime de su culpabilidad. Nosotros no podemos pretender entender la mente de Dios en su totalidad, por eso es que vivimos y creemos en Dios por medio de una palabra revelada, pero esa palabra revelada es una revelación suficiente para que nosotros creamos que Cristo es el Mesías y que creyendo en Él tengamos vida. No nos revela toda la mente de Dios. ¿Quién podría entender la mente de Dios? Si alguien entiende la mente de Dios, significa que es como Dios, y eso es absolutamente imposible. Sin embargo, estas cosas son las que nosotros tenemos que enfrentar. Judas no era inocente, nadie de nosotros era inocente. Él ejecutó algo para lo cual nació, pero sin embargo eso no quita ni lo exime de su culpabilidad, y sin duda alguna Judas está en el infierno. Así es que las expresiones de Jesús nacen de un corazón dolido también. ¿Por qué? Porque Jesús seguramente amó a Judas. Obvio. Amó a Judas, ¿no es cierto? Estuvo junto a sus otros 11 apóstoles
predicando el Evangelio. Antes de que él fuese a una ciudad, enviaba a sus 12 y lo enviaba a anunciar el Evangelio. Entonces Judas era parte de ese grupo. Dice que cuando volvieron de esa comisión llegaron alegres y contentos porque habían echado fuera demonios, habían hecho algunas señales. Y eso también lo hizo Judas. Entonces el Señor Jesús le dio autoridad, le dio poder a un traidor. A un traidor. Entonces evidentemente eso producía un dolor, entendiendo que el Señor Jesucristo conocía todo lo que iba a ocurrir desde el comienzo, desde que lo escogió como un discípulo a que le siguiera. Pero sin embargo eso no quita el hecho de que le produzca un pequeño dolor en su corazón por lo que iba a ocurrir a partir de ese momento. Así es. Eso nos habla de la humanidad de Jesús, de esta deidad que tampoco podemos nosotros ni siquiera esgrimir una mínima explicación, pero Jesús sabía los eventos, ¿no es cierto? Sin embargo, se dolía. Es como el caso de Lázaro, ¿no es cierto? Cuando él llega y dice, llora sobre la tumba de Lázaro, y no podemos decir que Jesús lloró y estaba haciendo un show, no, él era sincero, él nunca pecó, pero a la vez él sabe que va a resucitar a Lázaro y tiene un propósito. Desde antes de cuando le pregunta a los discípulos, murió Lázaro, esto no es para esto, sino para glorificar a Dios. Él lo sabe, porque Él es Dios también. Entonces, lo importante es que nosotros reconocemos la humanidad de Jesús y reconocemos Jesús, ¿no es cierto?, también la divinidad de Jesús y que Jesús es Dios. Dice, ¿no es cierto?, también que Judas, ¿no es cierto?, estaba ahí y él sale en un momento determinado. Por lo tanto, lo que entendemos nosotros es que a partir de la salida de Judas, es decir, Judas no participa de la institución de la Cena del Señor, ¿ya? Y eso también es importante que nosotros lo veamos, ¿ya? Disculpe, pastor, pero antes de eso dice, después que el Señor Jesucristo en el versículo 24 dice que mal le valdría no haber nacido, dice Judas, muy carépalo, dice, ¿soy yo maestro? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Es increíble eso también, o sea, los otros tampoco se dieron cuenta de que Jesús dijo que evidentemente iba a ser Judas también. Sí. Y Judas, tal como dices tú, con mucho descaro, porque en el versículo 14 él ya había hecho el trato. ¿Qué me van a dar? O sea, ¿qué me ofrecen por entregarlo? Él se va a ofrecer. Claro. Entonces después cuando dice soy yo, también está él, ahí denota su corazón, ¿no es cierto? Y bueno, el versículo 26 ya nos va a introducir al final de esta cena, que como digo yo, tiene, como les contábamos nosotros, tiene varios pasos y varias cosas que nos hablan, ¿no es cierto?, de las hierbas amargas, de la segunda copa de vino con agua. La última copa era solamente vino. Ya había otra copa a la mitad que era cuando se comían las hierbas y cuando ya venía el cordero. Traían el cordero al plato principal y ahí comenzaba, ¿no es cierto?, casi como un bufete a servirse el tema de la... qué rico. Claro, de las hierbas amargas. Y los panes sin levadura. ¿Recuerdan ustedes la tradición de los panes sin levadura por el hecho de que tenían que rápidamente, no podían esperar a que leudaran, sino que así rapidito nomás comerla? Y por cierto, ¿no es cierto?, el padre de familia o el jefe de familia era quien tomaba el pan y el que hacía de maestro de ceremonia y explicaba, porque esta cena era una cosa muy, muy simbólica, hasta el día de hoy lo es, ¿no es cierto?, y es muy simbólica desde el punto de vista de que cada uno de los elementos de la cena, como dijimos al principio, ¿no es cierto?, tiene una significancia de memorial, Ya la Pascua ya había pasado, ya el ángel de la muerte había pasado, todo. Entonces estaban ellos recordando un hecho histórico que obviamente cambió el curso de la historia de Israel. Y ahora iba a haber un memorial, un evento que se iba a transformar en un memorial para recordar el cambio, ¿no es cierto?, y el antes y el después de la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, para la iglesia y para el mundo también. Entonces, esto es importante, el tema del memorial, estimados auditores, por el hecho de que ustedes saben, nosotros hemos nacido y vivimos en una cultura católica romana y
y el acto de la misa, ¿no es cierto?, a los ojos de Dios es una abominación, como lo vimos un par de semanas atrás, por el hecho de que desde el punto de vista del concepto doctrinal del catolicismo romano, la misa, la palabra misa, que significa sacrificio, es efectivamente un acto no conmemorativo, sino que es un sacrificio, según el catecismo católico romano, ¿no es cierto?, que determina incluso que quien considere que es solo un memorial cae bajo el paraguas de maldición, de anatema. Esto confirmado en el Concilio de Trento y después en el Vaticano II. Por lo tanto, lo que está ocurriendo ahí es supuestamente el poder que el sacerdote tiene, ¿no es cierto? Y por favor, todo esto es algo que está escrito en su ley, el poder que el sacerdote tiene de transformar los elementos del agua y del vino, ¿no es cierto?, transformarlos en el verdadero cuerpo de Jesús y en la verdadera sangre de Cristo. Entonces la misa es participar de un sacrificio, y no conmemorar el sacrificio único que hizo Jesús. Nosotros recordamos que en el libro de Hebreos podemos ver eso, ¿no es cierto?, donde dice que un solo sacrificio, una vez y para siempre, ¿no es cierto? Todo lo que hacían los judíos cada Pascua era conmemorar un hecho histórico, ¿no es cierto?, que ocurrió en los tiempos de Moisés, que los libertó de la esclavitud egipcia y los condujo a la libertad en la tierra de Canaán, a la nación de Israel específicamente. Y para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, ¿no es cierto?, esa Pascua o esta cena finalmente, o la parte final de la cena, constituye efectivamente el memorial, pero el acto como tal ocurrió una sola vez en la cruz del Calvario. Vamos a ir a una pausa musical y al regreso continuamos. Bien, estamos de regreso y nos están quedando los versículos del 26 en adelante hasta el 30 que vamos a ver el día de hoy. Y ¿qué nos dice el versículo 26, Pablo? Dice: mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y luego lo partió y se lo dio a sus discípulos. Y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Así es. Todos elementos que eran comunes, como decía usted y explicaba, en la Pascua, son de alguna forma, les da un nuevo sentido a cada uno de estos implementos, ¿cierto? Lo que es el pan y lo que es el vino. Ya no representaría tan solamente el pan sin levadura, la rapidez con la cual Dios sacó a su pueblo en el éxodo, ¿cierto?, de Egipto, ni tampoco el vino como celebración. Recordemos que el vino, ese era el sentido que tenía el vino, sino que Él cambia estos elementos y les da un nuevo enfoque. Sí. Que según lo que vemos acá, el mismo Señor Jesucristo lo comienza a explicar. En el versículo 26 dice: tomen, coman, esto es mi cuerpo, refiriéndose al pan. Recordemos también que el Señor Jesús dice en el Evangelio según Juan, Él en una oportunidad dice que Él es el pan de vida que descendió del cielo, haciendo alusión, ¿cierto?, al maná, con el cual Dios sustentó al pueblo de Israel en el desierto durante 40 años. Él dijo: yo soy el pan. Y aquí, en esta oportunidad, ya en la cena del Señor, en su cena que Él establece, Él dice que ese pan correspondería a su cuerpo, que es entregado por ellos. Uh-huh. Y el capítulo 22 de Lucas, en el versículo 19, él, cuando está relatando exactamente los mismos eventos, nos amplía un poco la parte final, ¿no es cierto?, de este memorial que él establece. Y dice Lucas capítulo 22, versículo 19: luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio, al tiempo que decía: esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Entonces, los elementos simples, habituales, domésticos del pan y el vino
constituirían, tal como decías tú, ¿no es cierto?, dándole un nuevo sentido a la memoria del sacrificio de Jesucristo. Entonces, lo importante de esto, hermanos y auditores, es que cuando analizamos nosotros ya la doctrina paulina en el Nuevo Testamento, vemos en 1 Corintios 11:24 que el mismo apóstol Pablo, que no nos olvidemos de las características de Pablo, un fariseo, un religioso, un ex religioso, conocedor absolutamente del ritual, en 1 Corintios 11:24, él declara también: y que luego de dar gracias, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en mi memoria. En mi memoria, ¿no es cierto? Y Pablo está diciendo anteriormente que yo recibí también esto, o sea, él es un continuador de este memorial, así como 2000 años después lo somos también todos los cristianos que entendemos que esto es un memorial, que el sacrificio fue una vez y para siempre, que no hay más sacrificio y que solamente por medio de ese único sacrificio y nuestra fe en ese sacrificio, ¿no es cierto?, en la persona de Jesús y en su obra sacrificial, nosotros entonces alcanzamos salvación, ¿ya? Salvación. Entonces, una cosa que es histórica como el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo una característica de único y para siempre y efectivo 100%, es lo que nosotros seguimos proclamando y seguimos recordando por medio de esta cena. Otra cosa que es importante también en cuanto a la diferencia con la misma Pascua hebrea que ellos estaban ahí celebrando, por eso lo hace al final de la cena y es una última copa que se introduce y que es vino completo. La Pascua se celebraba una vez al año, ¿no es cierto? Y la cena del Señor sería cada vez que estemos juntos, recordamos eso. Entonces, ahí nosotros pensamos como iglesia que este es algo que deja un cierto grado de libertad para ese cada vez que estemos juntos. Pero pienso que la forma más correcta de hacerlo es cada día del Señor que estamos juntos la iglesia, es cuando debiéramos compartir la cena del Señor. Quizás no estoy muy de acuerdo en lo personal con una vez al año o con una vez al mes, porque pienso que entiendo las razones por las cuales muchas veces se ha llegado a esas instancias, pero creo que como iglesias nosotros debiéramos cada vez que por lo menos el cuerpo oficialmente, por decirlo así, estamos juntos, porque estamos juntos durante muchos días en la semana, pero el día domingo es el día del Señor y es el día de la celebración, ¿no es cierto?, que como iglesia tenemos. Debiéramos compartir la cena del Señor y es labor nuestra también como pastores el informar y el darle a la cena del Señor la importancia que tiene y no solamente a una especie de ritual que hay que cumplir dentro del proceso. Eso es importante lo que menciona usted. Hay iglesias que tienen diferentes formas de tomar la cena del Señor, pero también dentro de nuestra convicción de tomarla cada vez que nos reunimos, porque finalmente el propósito de la reunión del cuerpo de Cristo el día domingo es la celebración, ¿cierto?, de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Nos recordamos de Él y por lo mismo cuando Él dice hagan esto en memoria de mí, si nosotros nos reunimos precisamente para conmemorar la obra de nuestro Señor, es que realizamos la cena del Señor también en nuestro culto. Eso es muy importante y también hacemos alusión a pasajes del libro de los Hechos donde también se menciona que los discípulos cada primer día de la semana partían el pan. Hay algunos que han entendido también que esa mención hace alusión a la cena del Señor también. Sí, y sobre todo en los primeros capítulos del libro de los Hechos, por el hecho, valga la redundancia, sí, exactamente, de que recuerden ustedes que la iglesia en Jerusalén tuvo una particularidad histórica de vivir en un concepto comunitario, que no es un modelo en cuestión, es una situación puntual histórica, y el partimiento del pan, ¿no es cierto?, constituía, ellos se alimentaban juntos, todo, pero si hace mención de este partimiento del pan, no lo está haciendo en función de necesariamente del comer diario o rutinario, sino que está expresando que la comunión o la koinonía espiritual de los hermanos estaba basado, como dice el libro de los Hechos también, ¿no es cierto?, en el partimiento del pan,
en la palabra y en las oraciones. Entonces nombra ese partimiento del pan asociado con las otras dos instancias que se dan precisamente en un culto o en un servicio a Dios. Exactamente. Entonces, aquí vemos este momento precioso, ¿no es cierto?, en que el Señor Jesucristo habla de este nuevo pacto, y quizás en alguna oportunidad vamos a estudiar y analizar el tema de los pactos, que es una palabra que también hoy día se utiliza de forma... Haga su pacto. Haga su pacto, ¿no es cierto? Ya. Y todo esto, claro. Y vemos que es Dios quien está instituyendo este nuevo pacto, ¿ya? Y el Señor también dice que en el versículo 28, porque esto es mi sangre, cuando beben el vino, versículo 27, tomando la copa y habiendo dado gracias, la dio diciendo, bebed de ella todos. Y ahí entendemos, bueno, el otro evangelio nos dice que Judas sale, ¿no es cierto? Y por lo tanto estos eventos, claro, estos todos son los 11 que quedaron, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, esos muchos, es derramada para remisión de los pecados. Esto es algo que tiene que ver también con el hecho de que el Señor, las ovejas de Dios conocen la voz del Señor, y ellos sabrán en el momento que Dios determine, escucharán esa voz y serán parte de estos muchos por los cuales el Señor Jesucristo derramó su sangre y les remitió, les perdonó, les limpió. Todos los adjetivos, todos los ¿cómo se dice? Sinónimos, ya, que tengan que ver con eso, que nos libra de nuestra condición de estar separados de Dios por causa del pecado. Aunque seguimos siendo seres humanos, que hay pecado en nosotros, ya hemos sido limpiados de la condición, y entonces ahora Dios puede, en esta remisión de pecados, ¿no es cierto?, traspasarnos algo que no tenemos, nadie tiene, es su justicia, ¿no es cierto? O sea, somos justificados delante de Él. Y el Señor Jesús dice en el versículo 29, y os digo que desde ahora, o sea, desde ese momento histórico, ocurrido ahí en el aposento alto, en el tercer año del ministerio público de Jesús, dice que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta, y hay un hasta, o sea, ahí hay un concepto de esperanza futura, no solamente que ya somos salvos, por supuesto, pero que un día el mismo Señor Jesucristo beberá de nuevo con nosotros en el reino de mi Padre, ya no en el reino de los hombres, sino que en el reino de Dios, en el reino de Dios. Y eso es maravilloso, ¿no es cierto? Es una esperanza preciosa. Así es, una promesa que vale la pena, vuelvo a insistir, recordarla cada semana. Exactamente. Bueno, también dice el versículo 30, ya después vamos a entrar en los capítulos posteriores a lo que es la escena terrible, ¿no es cierto?, de la negación de Pedro y todos los eventos que se desarrollan principalmente en el huerto del Getsemaní. Pero aquí está Jesús, ¿no es cierto?, celebrando o terminando esta celebración con sus 11 discípulos. Judas ya salió a buscar a la guardia del templo, a los sacerdotes. Probablemente vinieron algunos romanos, pero creo que en principio, más que romanos, debe haber sido la guardia del templo. El templo contaba con alguaciles y una guardia también. Por eso dice también que la turba iba con ellos, ¿no es cierto? Los romanos no tenían nada que ver con ese arresto en particular, ¿ya? Pero dice que, y cuando hubieron cantado algunos himnos, termina la cena, ¿no es cierto?, con esta institución de lo que llamamos hasta el día de hoy la Santa Cena o la Cena del Señor, que es la institución del nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice que cantaron, o habieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Ese himno es muy probable, ¿no es cierto?, que correspondiera a los salmos, y especialmente a lo que se ¿Habrán refiere... cantado Sublime Gracia, pastor? ¿Cuán grande es Él? ¿Cuán grande es Él? Es increíble. Salmo 116 al 118 era una porción acotada de estos tres salmos en conjunto. Exacto.
Eso es justamente lo que dices tú, ¿no es cierto? Porque era el himno característico que se cantaba en todas las Pascuas. Me da la impresión que hasta el día de hoy lo cantan, porque es algo que está no solamente en la Escritura, en la Torá, sino que en la tradición. Entonces, ellos cantaron, y en ese espíritu de alegría, ¿no es cierto?, se dirigen a donde habitualmente ellos reposaban, que era el Monte de los Olivos. Cabe también señalar que dentro de este himno, que supuestamente sería parte del Salmo 116 al 118, dice frases tan maravillosas sobre la obra del Señor, la que iba a llevar a cabo, como la siguiente. Dice: alabemos al Señor porque Él es bueno y para siempre permanece, su misericordia permanece para siempre. Dentro de este himno también, de este trozo, mencionaba, por ejemplo: bendito el que viene en el nombre del Señor, desde el templo del Señor los bendecimos. Y otros fragmentos, otros versos como este, que hacen alusión directa a la obra que el Señor Jesucristo iba a desarrollar en la cruz del Calvario. Sí, increíble. Es realmente hermoso poder ver cómo todo se cumple. Y en definitiva, lo que nos queda a nosotros es seguir proclamando este Evangelio, porque así como hubo un hecho histórico, que es el que acabamos de relatar, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, posteriormente la resurrección, pero también hay un hecho futuro, que es este que está en el versículo 29. Y nosotros realmente esperamos en el Señor que todos los que nos están escuchando, que sean de esos muchos por los cuales el Señor derramó su sangre, porque hay una invitación a todos nosotros, los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, y que dice que hasta aquel día que la beba de nuevo con vosotros. Ese vosotros nos incluye, no porque lo merecemos, sino porque Él así lo dispuso. Y le rogamos al Señor que usted sea parte también de esa invitación, y que sea parte también de esa celebración, ya no en aposento alto, en un lugar probablemente muy lúgubre, en condiciones que no tienen nada que ver con lo que a veces se pinta en las películas, ¿no es cierto?, que era un lugar hasta cómodo, ¿no? Era un lugar bastante osco, tosco, ¿no es cierto?, en todo sentido, sino que ahora en el reino de Dios, lleno de luz, todo perfecto, sin pecado. Entonces le hacemos de todo corazón la invitación a que usted examine su vida, que usted en el lugar donde esté se detenga un momento, examine su vida y le pida al Señor de todo corazón, con sinceridad, usted solito ahí, y le pida que Él venga a su vida, perdone sus pecados, arrepiéntase, vuélvase a Él, quebrante su corazón delante del Señor, porque si es así, dice el Señor que le va a escuchar, y es probable que usted sea una de esas personas hoy en este mundo y mañana en el reino de Dios, celebrando con el Señor Jesucristo. Es una nota de esperanza, es un pasaje de esperanza y de certeza. Los cristianos no esperamos en función de probabilidades, esperamos en función de una certeza. Esto va a ocurrir, así como ocurrió. Es una promesa del Señor Jesús. Es una promesa del Señor que Jesús. Él la va a cumplir porque Él no cambia. Así es. Vamos a nuestra segunda alabanza, y al regreso continuamos. Bueno, estamos de regreso ya y queremos, como siempre, agradecerle su sintonía. Esperamos realmente poder animarle a que usted esté estudiando este Evangelio con nosotros, o esté estudiando otro libro de la Biblia, ¿no es cierto? Pero como sea, busque al Señor, como dice su palabra, mientras pueda ser hallado, y la mejor forma de hacerlo es buscándole a Él en una oración sincera y pidiéndole que venga a usted si nunca le ha recibido, y si es un hijo de Dios y está congregándose y está también buscando otros estudios como este para acrecentar aún más su fe y crecer también en madurez de la palabra. Estamos nosotros agradecidos de Dios de brindarnos esta oportunidad. Así que gracias también, Pablito, por acompañarnos el día de hoy. Sí, fue una real bendición poder compartir hoy con usted, pastor. Amén. Entonces, que el Señor les bendiga.